Con este se va a terminar la esclavitud, la discriminación. Ahora oye me ore cuaco ley, oye me ore la espacio. Ahora me veía a través de esto, cuñá guaraní, raza guaraní o guapúo poder, pues compañero. Lo que merecemos estamos siguiendo y ahora logramos. Las funcionarias públicas trabajan 8 horas también. ¿Y cómo van a pagar? ¿Van a venir acá a trabajar para ir a pagarle a...? No sé, es que es incoherente Eso también es un costo muy alto que tiene que asumir la parte que va a pagar. Bueno, se le paga el sueldo mínimo y que vengan desayunados, que salgan a comer afuera, a pagar su comida, etcétera, etcétera, y todas las otras cosas, o sea que van a hacer un trabajo ejecutivo, ¿verdad? Le pido a la justicia que no vea si es una prostituta, que no vea si es una madre soltera, que no lleve en cuenta de eso. Por más que sea una error, no merece la hijita yo jugase. Ojalá que la doña cuando nos ayudó 30 años, para que tuviéramos más porque no merece. Uno sale del lugar donde esté y no sabes con quién te vas a encontrar, ni quién te espera. Y si vas a volver viva, como fue el caso de ella. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La historia de la chica de Alangar, después del relato impresionante, impactante de la única testigo de este caso, bueno, hoy la familia decide también dar su testimonio y referirse a este caso. Este caso ocurrido en Luque en el 2017, el único y principal sospechoso está preso, pero la familia insiste en que se investigue, esclarezca totalmente el caso y principalmente que haya justicia en la historia de Fátima. Tendremos todos los detalles, la segunda parte de las repercusiones de expedientes esta noche. Mercedes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Prácticamente el personal doméstico está cantando victoria porque está a un paso de que el Ejecutivo finalmente tenga la decisión final sobre la ley de salario mínimo para ellos, porque hoy en diputados se aprobó el proyecto de ley. Con este se va a terminar la esclavitud, la discriminación. Por 33 votos contra 31, ganó la propuesta que establece el pago del equivalente al salario mínimo legal vigente a todo el personal doméstico que desde el año 2016 exige un mejoramiento salarial. Ahora más la cuñame ahí oñemela y derechos, las ahí anan la orero gape hoy empleada doméstica. Porque los que a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, empleada doméstica, a por cuñala no va a poder, ahora oye me ore cuaco ley, oye me ore la espacio. Ahora me veía a través de esto, cuñá guaraní, raza guaraní o guapúo poder, pues compañero. Chofer, está jardinero, todo eso, ¿verdad? Mantenimiento en la casa. Y sí, todo eso. Para todo tipo de trabajo doméstico. Peón también, porque sí, también. Porque tampoco tiene salario mínimo como nosotros también. El trabajo doméstico consiste en chofer, jardinero, dependiente de la casa, y el chofer dependiente de la casa también, como empleada doméstica. No es solamente a la señora que hace... No es solamente la señora que hace planchado, lavado, sino también chofer dependiente familiar también. Actualmente el personal doméstico se rige por la ley 5.407, que permite pagarles solo el 60% del salario mínimo. Desde el gremio que nuclea
estos trabajadores explicaron que el pago también puede hacerse por día u hora. El salario mínimo actual es de 2.112.562 guaraníes, mientras que el jornal diario es de 81.252 y el sueldo por hora de 10.156 guaraníes, previéndose para los próximos días una suba de 80.000. Por otra parte, una determinación relevante asumida también este miércoles por los diputados es la sanción del proyecto que impone los números para la pérdida de investidura de un parlamentario. En este sentido, se estableció que en el Senado serán suficientes 12 firmas para analizar la expulsión o no de uno de sus miembros y de 23 votos, que constituye la mayoría absoluta, para disponer la pérdida de investidura. En tanto, en la Cámara de Diputados, el pedido de tratamiento deberá estar suscrito por 20 legisladores y para la expulsión se requerirán 41 votos. Ambos proyectos de ley, tanto el que establece el salario mínimo para el personal doméstico como lo referente a la pérdida de investidura, pasó a consideración del presidente de la República, quien tendrá la última palabra. La información nos lleva hasta el departamento del Alto Paraná. Tragedia en una obra en la zona de Minga, Guazú. Luis Gavilán nos acompaña en vivo. Buenas noches. Qué placer saludarte, Carlos, a los televidentes también, buenas noches. Es así como anticipabas, y nuevamente en una obra en construcción. Allí estaban preparando un edificio que pertenece a una empresa que se dedica a la venta de vehículos importados. 15 obreros en total, en este caso bajo responsabilidad de una empresa contratista, realizaban el trabajo de levantamiento de la zapata en una profundidad de 4,5 metros aproximadamente, que es la base fundamental para toda estructura edilicia. ¿Qué pasó? Se dio parte de la tierra y 3 obreros cayeron al fondo. 2 lograron salir. Uno de ellos ya no corrió la misma suerte. Se trata de Jorge Vergara, de 39 años de edad, oriundo de Quindío, residía en la zona de Minga, Guazú y trabajaba como maestro albañil hace bastante tiempo, según sus familiares. Estos obreros lo hacían con total falta de protección, garantías y seguridad, porque hablamos de una zona accidentada. Cargaron mucha tierra y tuvieron que bajar a construir la zapata sin los elementos de seguridad cuando ocurrió esta tragedia. Hablamos con Alberto Almirón, que es el responsable de la compañía de bomberos de Minga, Guazú, refiriéndose al principal problema que hoy tuvieron: el rescate. Los bomberos no cuentan con herramientas. Es así que los propios compañeros de trabajo de Vergara tuvieron que bajar y actuar de rescatistas. Estamos preparados, solo que las herramientas son las que hablan acá, ¿verdad? Obviamente nos falta mucho todavía en equipamiento para rescate, en este caso que son los derrumbes, ¿no? Pero acá con el apoyo de los obreros, que ellos manejan súper bien lo que es excavar o trabajar en eso, obviamente vieron que pudieron sacar a sus compañeros, ¿no? Y nosotros en el cuerpo bombero obviamente el personal se capacita, va a cursos, son bomberos de rescate urbano, decimos, y también de derrumbe, ¿no? Bueno, aquí vimos que un solo bombero bajó. Sí, pues estaban demasiado ya allá abajo. Obviamente, como te dije, los compañeros estaban un poco nerviosos, ¿verdad? Y querían ayudar, entonces tampoco nos la vamos a sacar ahí del lugar, ¿verdad? Como ellos conocen la zona del donde fue el accidente. Muy bien, escuchábamos al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Minga, Guazú, Alberto Almirón, refiriéndose al trabajo de rescate que se dificultó. Lo hicieron por más de hora y media para sacar de los escombros, porque allí ya estaba la estructura de hormigón. A Jorge Vergara, reiteramos, de 39 años, lastimosamente engrosa la larga lista de obreros que fallecen de esta forma por falta de seguridad en obras de envergadura. Carlos, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Luis, por este reporte desde el Alto Paraná.
Le pido a la justicia que no vea si es una prostituta, que no vea si es una madre soltera, que no lleve en cuenta eso. Por más que sea una error, no merece la hijita yo jugar. Ojalá que la doña cuando nos llevó 30 años, para que tuviéramos más porque no merece. Uno sale del lugar donde esté y no sabes con quién te vas a encontrar, ni quién te espera. Y si vas a volver viva, como fue el caso de ella. Ya desde el inicio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tuvo varios cuestionamientos sobre sus elecciones en los diferentes gabinetes. Sin embargo, ahora habla de su hermano, de Benigno López, el ministro de Hacienda, porque dice que si estas denuncias que tiene en contra en el Instituto de Previsión Social se confirman, lo retirará del cargo. El actual ministro de Hacienda fue denunciado por su presunta vinculación en sobrefacturaciones y defraudaciones que se habrían producido cuando ejercía la presidencia del Instituto de Previsión Social. De acuerdo a Mario Abdo Benítez, se aprovechará la crisis en el ente previsional para introducir profundos cambios. Con respecto a las licitaciones, presidente, las licitaciones a mañana, digamos, estaba involucrado el ministro de Hacienda. ¿Qué pasa si se prueba que estaba...? Y va a tener que salir. Caiga quien caiga. Vamos a aprovechar esta crisis de forma positiva para hacer un análisis profundo. Todos los pliegos anteriores son los mismos pliegos. ¿Qué creció? Creció en la cantidad de guardia porque creció la cantidad del IPS y se incorporó nueva tecnología, que es normal. Con relación a los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial que copan nuevamente el centro de Asunción en protesta por el supuesto incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno en marzo último, el mandatario señaló que cumplirán con el compromiso en la medida de las posibilidades. Y hay organizaciones campesinas que piden montos que no están todavía, nosotros no podemos comprometernos con algo que no vamos a cumplir, apoyo de 20 millones de dólares para una organización campesina, o de 5 o otros montos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos comprometiéndonos con lo que podemos, ¿verdad? Y en general, la gran mayoría de las organizaciones campesinas forman parte de una mesa de trabajo y hay una específicamente que encabeza Jorge Galeano, que es la que todavía no está conforme con seguramente con el trabajo realizado por los organismos del Estado. Respetamos que no esté conforme, tiene toda la libertad y tiene también la libertad de venir a manifestarse. Los campesinos llegados de 13 departamentos exigen la compra y refinanciación de sus deudas de parte de las entidades crediticias estatales, el otorgamiento de tierras, asistencia para el mejoramiento de la producción agrícola y la devolución de sus tierras a los indígenas de la comunidad de Tacuaraí. Y en otra información, no prosperó la intención del Poder Ejecutivo de aprobar apresuradamente una ley de emergencia penitenciaria. Los diputados postergaron su tratamiento pues el proyecto, dicen ellos, no especifica los recursos necesarios ni la forma de integrar a policías y militares para custodiar las cárceles. En su primer artículo, el proyecto pide declarar en emergencia penitenciaria todos los establecimientos del país de varones, mujeres y centros educativos de menores por 365 días. Inmediatamente, en su segundo artículo, pretende autorizar el empleo de las fuerzas públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la cobertura perimetral de las cárceles. Si bien las Fuerzas Armadas no estarían teniendo ingreso adentro de los penales, sí serían, se constituirían en una fuerza alrededor de los distintos penales que de alguna manera tendría una función disuasiva para la cantidad de uniformados que van a precisar para eso. Y vamos a hacer un estudio con la gente del Ministerio de Justicia y con la gente del Ministerio del Interior. Personas sin condena. Ya durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja, los legisladores cuestionaron duramente el plan del gobierno. Señores, si vamos a actuar con responsabilidad,
Yo les pido que ojalá hoy actuemos con responsabilidad y no dar un cheque en blanco más para que no se haga lo que debe hacerse y se destina a otras cosas los recursos. Enviemos esto a las comisiones que correspondan, pidamos los informes, no toquemos la plata de la gente sin averiguar bien qué es lo que aprobamos. Finalmente, el proyecto fue postergado y se tratará recién el próximo martes en horas de la tarde en una sesión extraordinaria. Los legisladores no perdieron la oportunidad para mencionar que es momento de hacerse sentir ante el Ejecutivo. No estoy pidiendo que se le eche a nadie, pero por lo menos un estirón de oreja, presidente. Despiértense, dale ya. Ya son gobierno, o pasamos al anterior gobierno. Y esta masacre, terminando nomás, presidente, esta masacre se podía evitar. Pero no quiero entrar en detalle de eso, porque no hay pocumaco asunto. Se nos está acabando la paciencia, amigos. Por lo menos algunos pocos. Y no estamos dando respuesta a la sociedad. No estamos plagueando al santo botón de miles de porquerías que a nadie le interesa. A la sociedad no le interesa. ¿Qué es lo que debatimos en este recinto, en esta institución? Vamos a ser serios. Lo que la gente hoy demanda, lo que la gente hoy necesita, las cosas básicas. El país se está incendiando. La aprobación de este proyecto deberá esperar hasta la próxima semana. Posteriormente deberá pasar por la Cámara de Senadores y recién luego de la decisión de la Cámara Alta, Mario Abdo Benítez podrá promulgarla. Es decir, destrabar la crisis en las cárceles es todo un desafío que llevará al menos 15 días. Días en los que probablemente garantizar la seguridad de los internos será vital. Bueno, y vamos a hablar justamente de esta inversión millonaria de la que hablaban los legisladores, porque es mucho el dinero que va a ser destinado para la construcción de las diferentes cárceles. ¿Y cómo se divide este monto tan importante? Para la prisión de Minguaguazú, y actualizamos estos datos, fue adjudicado el consorcio seguro integrado por Ingenieren, Puntual y Vía Sur, por valor de atención 66.342 millones de guaraníes. Además están las otras cárceles que van a estar a cargo de las empresas adjudicadas como Consorcio Aponte de la Torre, esto específicamente para la cárcel de Emboscada por un valor de 62.234 millones de guaraníes. Además hablamos del Consorcio Cordillera, que está integrado por Edivisa y Geiseke S.A. para la otra prisión de Emboscada, que va a tener un costo de construcción de 62.299 guaraníes. Además, en estas cárceles también se van a sumar pabellones especiales, aquellos que son llamados de máxima seguridad. Precisamente hablando de cárceles, vamos hasta la zona de San Pedro, en la regional. Allí en la penitenciaría continúa siguiendo de cerca la investigación de lo que ocurrió el fin de semana. Judith Colexa, buenas noches. Carlos Mercedes, ¿cómo estamos? Saludos para la teleaudiencia. Ya han pasado varios días del sangriento amotinamiento en el interior del penal de San Pedro y el Comandillo. Hasta el momento no se tienen todavía noticias de las imputaciones por parte del Ministerio Público. Recordemos que 4 fiscales, entre ellos representantes del Ministerio Público de Asunción, junto con la fiscal aquí de la zona, Fania Aguilera, están llevando a cabo las diligencias para poder principalmente individualizar y responsabilizar a cada recluso por los crímenes cometidos el domingo pasado. Hoy habló Fania Aguilera nuevamente, pero no dio demasiados detalles con respecto al trabajo que se está llevando a cabo. Lo único que mencionó es que tienen imágenes de circuitos cerrados ya en su poder y que en la jornada de hoy estarían realizando el análisis correspondiente para poder individualizar a estas personas. Recordemos que son 27 los integrantes del PCC que están todavía recluidos aquí en la cárcel de San Pedro, responsables de la muerte de los integrantes del grupo rival, que sería el clan Rotela justamente. Vamos a destacar también lo siguiente con respecto al trabajo de la Fiscalía, la incautación de aparatos celulares. Eso es lo nuevo que se tiene. Estos aparatos celulares, que serían como 5 aproximadamente, fueron incautados de las privadas, porque ese día habían personas que estaban de visita el día del amotinamiento y aparentemente en el interior de estos teléfonos existirían contenidos importantes y que los relacionan de alguna o cierta forma con estos crímenes que ocurrieron en su interior. Por otra parte, también siguen las diligencias investigativas
investigativas en torno a lo que tiene que ver con la polémica granja. Saltaron fotografías que comprometen más aún a las autoridades penitenciarias, varias de ellas ya por cierto destituidas, y otras que aún quedan por verse cuál va a ser finalmente el destino, como ser por ejemplo el juez penal de ejecución de San Pedro y Lecuamanteyú, Néstor Arévalo. Mañana lo que se tiene es lo siguiente: ministros de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia estarán aquí por la zona de San Pedro para poder auditar las resoluciones que fueron firmadas por él y que concedieron a estos reclusos poder cumplir con sus condenas prácticamente en total libertad en esta granja que estaba al fondo de la penitenciaría de San Pedro. Un lugar que no estaba custodiado, que no estaba perimetrado, y esto consta en nuestras imágenes ya que hicimos un recorrido, recordarán ustedes, y un recorrido que lo decidimos plasmar en esta gráfica que vamos a compartir también con ustedes, compañeros, y la teleaudiencia, para que tengan una idea de la cercanía que tenían con la ruta, porque tenían varias salidas. Recordemos que en el poder de ellos se incautaron vehículos que ellos utilizaban para poder trasladarse por la zona. Entonces, ¿de cuál custodia y supuestamente medida ellos estaban cumpliendo en el lugar, siendo que podían salir libremente? Si es que hacemos un repaso de esa gráfica, podemos ver que en el lado izquierdo ellos tenían la total libertad de poder salir si querían fugarse por la ruta número 11 Juana María de Lara, que conduce al puerto Antequera. Hacia el frente tenían la calle vecinal que conduce a la penitenciaría, entrando por la ruta justamente, que no tiene tampoco ningún tipo de muro perimetral, porque ellos salen por el costado de la penitenciaría, recordemos eso. Y del lado izquierdo vemos que tienen un sendero y una salida hacia un populoso asentamiento que está ubicado allí, que ya prácticamente estaba rodeando a esta granja. Con respecto a las diligencias investigativas, principalmente por parte del Ministerio Público, vamos a compartir con ustedes lo que decía hoy al mediodía en conferencia de prensa la fiscal Fania Aguilera, quien está investigando o encabezando más bien la causa. Compartimos con ustedes. Van surgiendo nuevos elementos y por eso que hasta el momento no estamos presentando la imputación, pero está en proceso. El día de ayer me constituí nuevamente a la penitenciaría regional en base a una información recibida de que ahí se llegaron a incautar unos teléfonos celulares y que no fueron entregados al Ministerio Público. Entonces me constituí y sí, efectivamente constaté y rescaté 5 teléfonos y estamos trabajando para la obtención de datos de dichos aparatos. Se incautaron del poder de 2 visitantes que estaban en la privada ya días antes del hecho del 16. El contenido no sabemos porque eso van a estar a cargo de los peritos. Las figuras que están analizando para la imputación. Y con los elementos de ayer también ya había manifestado motín de internos, homicidio doloso, lesión grave, liberación de presos ayer y obstrucción a la investigación fiscal. Bueno, ahora Carlos, Mercedes de la audiencia, preste mucha atención con las imputaciones o las figuras que se están analizando para el efecto, si bien todavía no se tienen individualizadas las personas que serían imputadas. Entre ellas se encuentra motín de presos, homicidio doloso, liberación de presos y obstrucción de la persecución penal. Estas dos últimas figuras nos hacen presumir que probablemente algunas de las autoridades que de alguna forma también se vieron implicadas en torno a esto podrían ser eventualmente imputadas. Recordemos que eso es lo que se especulaba en un principio, principalmente la parte de liberación de presos, porque esto tiene mucho que ver con la granja, la cual, por cierto, su funcionamiento ya no existe, o sea que el nuevo director decidió eliminar esta granja y poner a disposición el predio del Ministerio de Justicia para que de alguna u otra forma el día de mañana pueda ser destinado para los funcionarios. Bien, excelente. Vamos a estar muy pendientes. De hecho, todavía hay mucha tela que cortar en esta investigación, porque van apareciendo las imágenes, identificar los responsables, la cuestión administrativa, una cuestión bastante compleja ahí en la regional de San Pedro, y ojalá se pueda realmente determinar a los responsables tanto de la masacre como también de la forma irregular en la que manejaban esa supuesta granja. Judy Colexa, muchas gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches. Más información, Juan Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante porque en lo que compete a nuestros bolsillos tenemos que decir que la falta de ventas y el poco movimiento comercial generan un nuevo tipo de problemas, como por ejemplo el tema del desempleo. Antes de contarles más acerca de esto, queremos que participen en nuestra encuesta de la noche que tiene que ver con la crisis económica. Ingresen a votaparaguay.com para ser parte de nuestro noticiario 24 horas. Y la pregunta que les hacemos en este caso es:
¿Dónde se siente mayormente la crisis económica? ¿En el aumento de los precios, en el incremento de la tasa de desempleo o en la caída de las ventas? Les damos 3 opciones para que nos dejen su opinión ingresando ahora a votar a través de votarparaguay.com. Tenemos que decir que a nivel mundial el nivel de desempleo en 2018 fue la tasa más alta de la historia, 5.2%, el nivel más bajo en 38 años. Pero en el caso de Paraguay tenemos que decir que el primer trimestre fue sumamente duro, porque el desempleo abierto fue de 6,9%. Con respecto al mismo tiempo, al mismo periodo del año 2018, fue de 5,6 nada más. O sea que en este tiempo de 3 meses, los primeros 3 meses del año, esto aumentó en esta cifra, el desempleo abierto. Las mujeres fueron principalmente las afectadas en este sentido. ¿Cuáles fueron los sectores más golpeados? Los siguientes: combustibles, supermercados y también el sector de la construcción, que bajó enormemente su nivel de trabajo, principalmente contratando a los obreros. Si tenemos que hablar de caída de las ventas, el nivel que manejamos es de 16,9%. Y Paraguay podría tener menor crecimiento. La proyección de Itaú, una cifra dada a conocer en las últimas horas, es de solamente 1,7%. ¿Qué dice el sector empresarial? Da un mensaje muy importante al gobierno en cuanto a la desaceleración económica. Un reciente comunicado reza: Gobierno no presenta señales claras para actores económicos. Las autoridades deben priorizar en la coyuntura a la dinamización de la economía. En el mediano plazo se debe lograr mayor competitividad en el país. ¿Cuáles son 2 elementos que atentan contra la competitividad, contra el tema de que Paraguay sea un país mucho más posible en cuanto a desarrollo económico? La corrupción y la impunidad. Esto es lo que afirma la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. Ellos afirman justamente que el desempleo es uno de los signos más visibles en cuanto a cómo afecta a la microeconomía la crisis económica actualmente. Cerramos nuestra encuesta de la noche a ver qué dice la gente acerca de cómo afecta o cómo se siente mayormente la crisis económica actual. A ver, aumento de precios 62%, tasa de desempleo aumento el 15% y finalmente caída en las ventas opina el 23%. Gana el aumento de precios porque bueno, ahí nos afecta mayormente el tema de la desaceleración económica a Mercedes. Buen informe, Juan. A cuidar la platita, es lo cierto, a tener en cuenta ese detalle. Bueno, vamos a cambiar de tema. Extraño lo que pasó en Ciudad del Este con estos 2 ciudadanos libaneses, porque ellos tenían en su poder una importante cantidad de dinero. Estamos hablando de aproximadamente $285.000. Cuando quienes iban a bordo de un taxi no solamente los raptaron, sino también le robaron el dinero. Lo extraño en este caso, como bien les decía, es que no hay ningún testigo del hecho. Las presuntas víctimas del millonario asalto son 2 libaneses quienes fueron interceptados por 3 desconocidos a bordo de un vehículo tipo taxi. Los ocupantes tenían en su poder potentes armas y obligaron a ambos funcionarios a subir en el rodado en la zona del centro de Ciudad del Este, para luego abandonarlos en la ciudad de Hernandarias sin la suma que tenían en su poder. Acudimos al lugar en donde procedimos a conversar con 2 personas que fueron víctimas de un hecho. Ellos refieren que trabajan para una empresa en donde se disponían a llevar una suma de $280.000 americanos aproximadamente hasta una casa de cambio en inmediaciones de la calle Abaú entre Adrián Jara. Ellos fueron interceptados por una persona que se encontraba en un vehículo estacionado en esa inmediación, del cual descendió una persona con arma de fuego en mano y obligando a ambos a subir a ese vehículo, donde fueron maniatados y, según el relato de los mismos, fueron encapuchados a fin de evitar observar el trayecto que estaban tomando para posteriormente dirigirse hacia la zona de Hernandarias, donde finalmente fueron abandonados. Los encargados de las pesquisas mencionaron que se hallan buscando imágenes de circuito cerrado para identificar a los autores, que aparentemente manejan el movimiento de la empresa afectada. Sí, ya tenemos identificado los rasgos del vehículo utilizado para el efecto y también la secuencia del lugar por donde estas personas se dieron a la fuga. Y estamos tratando de individualizar ese vehículo a objeto de tener más pistas sobre el hecho. Llamativamente no hay testigos de este millonario asalto.
teniendo en cuenta el horario que ocurrió donde se tiene gran circulación de personas. Y en otra información, la policía detuvo hoy a un agente uniformado también él, sindicado como autor de un feminicidio ocurrido, recordemos, en febrero del año 2017 en J. Augusto Saldívar. Sin embargo, fue nuevamente liberado. El caso en cuestión había sido abordado en uno de los capítulos de Expedientes y trata sobre la muerte de María del Carmen Mendieta Gómez, quien fue encontrada cerca de un cañaveral con signos de haber sido asfixiada, causa que finalmente fue confirmada por la autopsia. El fiscal, en este caso el principal sospechoso del hecho, fue su pareja, el suboficial segundo Lorenzo Manolo Vargas Jiménez, quien esta siesta fue detenido en el barrio La Amistad de J. Augusto Saldívar, y él mismo tenía una orden de captura librada en su momento por el fiscal Enrique Gómez. Sin embargo, una vez ya en la comisaría se presentó la actual concubina al detenido, Magna Soledad Paredes, quien entregó un oficio firmado el pasado 12 de junio por el mismo agente fiscal, a quien lo tenemos en línea de comunicación. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, explíquenos finalmente, ¿por qué se da esta orden de liberarlo en este proceso investigativo donde él aparece como principal sospechoso de un caso de feminicidio? Sí, antes que nada, para poder entrar en contexto de lo que es la causa en sí, ¿verdad? Hay que recordar que él se encuentra con un sobreseimiento provisional, ¿verdad? Dictada por el juzgado penal de garantías de J. Augusto Saldívar, lo que significa que él se le levantó todas las medidas cautelares que en un principio pesaba sobre él. Esto es en la época de que otros agentes fiscales, no yo, ¿verdad? Tomaron intervención en la causa, ¿verdad? Yo solamente ya tomé intervención posterior a esto. Dentro de ese sobreseimiento provisional tenía que realizarse varias diligencias y la principal de todas es la extracción de ADN, la extracción de muestra de el acusado, del indicado en este caso como supuesto autor, para cotejarlo con algunas muestras que obran en el laboratorio forense de aquella época. Durante la investigación lo llamé varias veces para que venga a sacarse la muestra, pero no se presentó, por lo que yo dispuse su atención al solo efecto de que se pueda sacar la muestra. Se libró oficio a la comandancia, nunca pudieron, raro, ¿verdad? Nunca pudieron detenerla a esta persona, siendo el personal policial, ojo, ejerciendo todavía vigente, o sea que tengo entendido que trabaja aún. Nunca lo pudieron atrapar y se presenta voluntariamente él al tener conocimiento de que tenía una orden de detención al solo efecto de esta diligencia, y se presenta ante la fiscalía, toma conocimiento de la situación, que hay un nuevo fiscal, y se pone a disposición al efecto de ofrecer la muestra. Lo que yo hago como consecuencia de eso es levantar la orden de detención y sobre esa base ya coordinar con los departamentos del Ministerio Público la toma de muestras para su posterior cotejo de ADN. ¿Me entienden? Sí, perfectamente. ¿En qué momento se le sacó entonces la muestra, fiscal? No se le sacó aún porque eso es un proceso muy delicado que tiene que hacerse por personas técnicas, ¿me entienden? Y las dependencias del Ministerio Público deben hacerse un trabajo coordinado porque uno saca la muestra y otra dependencia analiza y coteja con los registros fiscal, que tenemos dentro del laboratorio. Esa parte técnica se entiende, pero lo más difícil en este caso es la extracción de la muestra porque el hombre estuvo prófugo varias veces. Entonces, ¿no se tuvo que haber dado una prioridad a esta extracción de muestra para que se pueda hacer de una vez por todas esta diligencia? Porque ahora él está nuevamente libre. Sí, pero no se puede soslayar derechos y garantías que tiene, ¿verdad? Garantías procesales también que tiene, porque imagínese si yo agarro de una forma, me acerco a él con una jeringa y lo saco, la muestra, no sé cómo podría resultar
Eso, pero no lo puede mantener retenido hasta que llegue gente del laboratorio a sacarle la muestra o remitirlo directamente al laboratorio con, obviamente, respaldo policial. No. Justamente al principio dije que él tenía levantado por orden judicial todas medidas restrictivas, ¿me entiende? Yo al solo efecto de hacerle conocer de que lo estoy buscando para eso, es que dispuse yo su búsqueda y detención. Ahora, él se presentó y ya sabe de que necesito de él, de su presencia para esa extracción. ¿Para cuándo el evento en sí, el citatorio ahora para la extracción de muestra? Estamos coordinando eso porque tengo que estar presente yo en la extracción, desde el lugar de extracción hasta el traslado, hasta el laboratorio forense, tengo que estar presente con la cadena de custodia a los efectos que no se pierda esta prueba. Claro, que no se pierda la cadena de custodia de ese material. Y ojalá apelemos nuevamente a la buena voluntad del su oficial que se anime a presentarse de nuevo para este procedimiento. ¿Él sigue siendo el principal sospechoso para usted? ¿O para la investigación? ¿Él sigue siendo el principal sospechoso para esta investigación? Él es el único indiciado. Bueno, vamos a esperar ese citatorio para el oficial. Realmente, yo trato de entenderle, fiscal, porque me dice que usted, ya heredó esta causa, que las decisiones de su liberación, que firmó un juez, ya fue anterior a asumir esta causa. Bueno, ojalá que haya buena voluntad, entre comillas, de estos oficiales que se presente, se haga la extracción y se coteje con el material biológico que se extrajo de la escena del crimen. Así mismo, señor. Bueno, doctor, gracias, muy amable, Enrique Gómez, fiscal de la causa. Gracias, muy amable. Sí, vos sabés que me cuesta entender un poco el tema del proceso. Claro, porque quiero presumir, el tema de la irregularidad. Pero él dice también, yo heredé esto y el juez ya ordenó su libertad. Más que eso, tendría que volver a pedir. Pero no se puede detenerlo un par de horas, pero si él sigue siendo el principal sospechoso, el único en este elementos, caso. ¿Verdad? Y al tener elementos, uno también, de hecho, que cuenta con herramientas jurídicas como para poder retenerlo y que no necesariamente se tenga que alegar a la voluntad del mismo, que ya se demostró que definitivamente es muy escasa, exactamente, para volver a hacer esta diligencia. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a esta otra investigación que también necesita moverse, necesita agilizarse, porque los familiares esperan con ansias justicia por la muerte de Fátima. Esta joven que revivíamos su historia ayer en el bloque de expedientes con Rolando Rodi, la chica del hangar, desapareció después de tener una cita con una persona. Minutos después fue encontrada muerta. Una pena porque cuando uno hace saber que sos trabajadora sexual, es como que la sociedad, vete vos, no importás. Impactante y revelador. Así conocíamos el testimonio de la única y principal testigo del feminicidio de Fátima Domínguez, la joven que fue asesinada de varias puñaladas en un hangar de la ciudad de Luque. Su testimonio exclusivo fue dado a conocer en el episodio más reciente de Expedientes por el SNT. Le pido a la justicia que no vea si es una prostituta, que no vea si es una madre soltera, que no lleve en cuenta eso. Porque uno sale del lugar donde esté y no sabes con quién te vas a encontrar, ni quién te espera. Y si vas a volver viva, como fue el caso de ella. La familia de Fátima Domínguez aguardaba en silencio que la justicia paraguaya actúe por sí sola, sin resultado positivo. Sus hermanos hablan por primera vez y cuentan cómo atravesaron estos 2 años. No creí, se lo no, o sea que la soy compañera me anishan, ojalá que me hinde güey. Mình đã hãy lời cô đã hãy hiện sẽ lời cô ạ. Tại cái sẽ hãy đây thì mà họ bây giờ bố phòng hay mà hội sợ sao là hãy quên y nó sẽ dễ cho nó sẽ đâu là hãy tôi mấy cái Katawa sejak sama berkuala ni tampak kalau hai membu oputa mama ne ada nyamin amar oputa hai era una diferente ya le grité yo ya la como ya porque todo el día
Ay, va a pintar si fue a pe. Y me voy a jugar. Pero hasta el día, un día. Siempre me llevo a japonaya. Sí, ahora con redondo. Redondo, yo paré de yeto te dice porque diferente de esos años. Yo mamá me pego puta de tu papá. A puta señor misma. La joven de 23 años dejó huérfano a un pequeño de solo 5, quien penosamente falleció hace menos de un mes a consecuencia de una enfermedad fulminante. No, y tú lo veías, ni extraño te digo que ahora yo poco hay día que hacer esa usted hizo que el primer tiempo de la orilla y te iba. Entonces ahí me envió clama y te hizo. Por ando yo vi esa ley me mujer. O por ando. Pero era ley me mueve las hago mano agua. Sí, o claro, sacarlo le hice lo bula y cuerpo, pero sacarlo pero o cual la mo para decir los otros ya completo no va a pedir. Ah, no, y se ya mañana iba a tener o sea, le hice la iba a tener mía. No sé más. Vale chiste vea. Un año pues rico. Y reclamos a la hice. Un año y su manoría o mano ahí mitad ya. 8 meses vemos. No, yo no sé. Ango devolver de Japé y lo hago hacer el hospital pero devolver ni niña que no dije Pupe yo hoy yuku pe calete 13 horas Jima. Néstor Bernardino Cáceres, de 31 años, fue imputado por homicidio doloso. El hombre confesó la autoría del crimen a la policía, pero se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público. Permanece recluido en el penal de Tacumbú y desde su reclusión todavía amenaza a la amiga de Fátima. Que él había contactado con la víctima y habían pactado encontrarse en ese lugar. Se tiene esa conversación de la transmisión de mensaje, ¿verdad? Que esto habían pactado y de hecho que ella le comunica a una amiga suya que va a ir hacia ese lugar y que en cualquier, si ella tarda mucho en responder o en pedir que vayan a buscarle, que ella le llame como para saber su ubicación. Y fue así que ante la falta de respuesta de ella ya, que porque probablemente ya se encontraba muerta, fue que la amiga hizo la denuncia y ahí se llegó hasta el lugar del hecho. Año por ando allá la no recogió iba y mi hermana y su porque la visita que no merece cuidar. Por más que sea me error no merece la visita yo jugar. Porque según me creía yo jugaba y eso. Ojalá que la doña condena yo 30 años, para que tuviéramos más porque no merece. De hecho, de alguna manera que se haga justicia con este tipo. A no se la llora, justicia. Otra cosa es una pila ya te iba. Vean, la hermana. Peor es la hermana. Cuando yo lloré y la mitad yo puta coré. Espérate, justicia ahora la llora. ¿Dónde confía la justicia y que de alguna manera hoy condenada a de 30, 40 años de cárcel? Capaz en la pesan la ya que capaz en la ni cumplir la mía. Ani la voy te yo se llega peor ya pues. El Ministerio Público presentó acusación en el plazo establecido y se había realizado la audiencia preliminar. Ya solo se aguardaba el juicio oral y público que se hacía esperar. Luego de la publicación de expedientes, finalmente fue fijada la fecha. El próximo 4 de diciembre en el juzgado de Luque, el tribunal presidido por el juez Julio César López inicia la labor de juzgar a un hombre que asesinó a sangre fría y de forma brutal a una mujer de solo 23 años, un 29 de septiembre del 2017. Agradecemos a la familia que finalmente se dio a hablar, a expresar y a comentar acerca de esta historia, tremenda por cierto. Y en otra noticia, el Senado finalmente también dio media sanción a la ley de reforma tributaria. Este proyecto quedó aprobado en general y en particular sin modificaciones de fondo. Ahora la propuesta pasa a la Cámara Baja para su análisis y revisión. Acá se aprobaron varios aumentos de impuestos, potencial aumento de impuestos, porque se elevó el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas, o sea, a las gaseosas, a la bebida azucarada en general. Se elevó la tasa máxima de alimentos, un nuevo impuesto que hoy no existe, en la región Mercosur y prácticamente no existe en el mundo.
ahora vamos a grabar también los alimentos. Eso va a repercutir directamente en todas las personas que hagan confitería, alfajores, tortas y demás. Y después el IRP se baja a 3 salarios mínimos de 80 millones de guaraníes al año. Eso va a llegar a más gente. No se pueden deducir un montón de gastos que hoy sí se pueden deducir en el impuesto a la renta personal. Por ejemplo, se puede deducir una compra de un vehículo cada 3 años y de un inmueble cada 5. O sea, es una reforma importante y de hecho se pretende recaudar 300 millones de dólares más. ¿En dónde se va a usar ese dinero, esa recaudación? Y esa es una buena pregunta. Si seguimos malgastando como siempre, seguramente se va a seguir utilizando en operadores políticos y en licitaciones amañadas. No hay ninguna propuesta de mejora de calidad del gasto público, ni en este proyecto ni en otros proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, se le va a pedir más dinero a la ciudadanía para seguir malgastando el dinero de la ciudadanía, porque al final el que paga... Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esto otro que llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta el cierre de los colosos, estos que son realmente impresionantes. ¿Y por qué llama la atención? Porque a nivel regional es el primer concurso que se realiza para premiar algo que es nuestro y que es enorme, como por ejemplo los árboles más grandes, los más anchos, esta campaña que se arrancó hace poco y que hoy tuvo el cierre. En este Día Nacional del Árbol, finalizan las inscripciones de los frondosos árboles para el concurso Colosos de la Tierra, en su 8ª edición. La ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira recibe las candidaturas de los árboles que competirán en esta nueva edición del concurso. Cada departamento del país y la capital cuentan con sus respectivos candidatos. Para el efecto, la organización lleva a cabo una gran maratón de cierre de inscripción hasta las 23:50 del día de hoy, en la esquina de las calles de Las Palmeras y Sarabí, del barrio Recoleta de la ciudad de Asunción. Hoy estamos cerrando las inscripciones, hoy a las 23:59, entonces decidimos hacer una maratón, ya que el año pasado encerrado en la oficina estuvimos hasta alta hora de la noche y dijimos, vamos a ponerle un poquito más de onda. Bueno, aquí la gente de Doña Ángela nos abrió las puertas y está el equipo técnico A Todo Pulmón haciendo las inscripciones, nos están llamando medios, recién hablamos del Chaco, la gente con el Oviedo, de Alto Paraná y bueno, todo el país también unida a esta causa y bueno, no es casualidad que el Día del Árbol estemos celebrando, inscribiendo a los colosos de la tierra y así como consultaste cómo la gente hace, puede ser en tu casa, en la calle, en la plaza, en la propiedad de algún amigo, de algún conocido, no hace falta que sea en tu propiedad, hay que medir un poquito la circunferencia, la altura del pecho, al menos 3 metros de circunferencia es lo que se pide o al menos 20 metros de altura de una especie nativa y bueno, ahí ya pueden candidatar en la página atodopulmon.org. Toda la gente que quiera inscribir a sus árboles lo podrá hacer a través de la página web www.atodopulmon.org o a través de las redes sociales de la institución. También podrán aspirar a ganar en la categoría El Árbol de la Gente, aquellos árboles que tengan una historia especial, para lo cual un jurado seleccionará las mejores historias, además del voto del público, mediante redes sociales. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Rápidamente vamos a revisar los videos que han llegado a nuestro WhatsApp al 8530-3000. Atención a la primera afirmación que llegó a nuestro número anteriormente mencionado. Analicemos juntos este video, señora, señor. Un hombre ya de la tercera edad fue denunciado por la dueña de este gatito, de esta mascota doméstica. Aparentemente este señor tiene denuncias por actos de zoofilia. Por eso ya le tenían miedo, nadie se quería acercar a él, nadie lo quería enfrentar también por esa mala fama que tiene en el barrio. Lleva al pequeño gatito hasta su carretilla. No sabemos, lastimosamente la imagen no muestra plenamente qué es lo que le hace al animal,
Lo cierto es que ustedes van a observar cómo el gato huye despavorido después, sale corriendo de vuelta hacia la vereda de enfrente, pero con una dificultad muy notoria a la hora de movilizarse. Es por eso que esta denuncia, vean ustedes cómo se va el animal. Y de hecho, la dueña de este gato lo llevó hasta una veterinaria, el animal le realizaron una placa y se puede observar fracturas múltiples en su cuerpo. Llamativo desde todo punto de vista. Y reitero, ya este caso está en manos de la Fiscalía, que está investigando la situación. Vamos a hablar ahora de lo nerviosa que está la gente en la calle últimamente. ¿Qué será? ¿La falta de circulantes, la falta de dinero, la prepotencia? No sabemos. Lo cierto es que aquí este muchacho de remera de color naranja por poco agredió a los ocupantes del vehículo. Eran una pareja que iba a bordo de este Toyota IST de color blanco. Vean ustedes el brazo que iba ahí, justo baja el teléfono de la persona que estaba filmando. Lo cierto es que se dio esta situación de agresión. Aparentemente el vehículo, el automóvil, rozó a la motocicleta sobre la cual iba este muchacho. Ven ustedes allí. Aparentemente un muchacho que anda mucho por el gimnasio, bastante fornido, que se habría también valido de esta situación como para poder agredir y por sobre todas las cosas intimidar a las personas que estaban dentro del móvil. Esto quedó netamente filmado y llegó a nuestro WhatsApp. A la ciudad de Lambaré rápidamente les parece, porque lastimosamente efectivos de la comisaría 15 aparentemente no están haciendo caso a las denuncias constantes que tiene justamente la ciudadanía con respecto a los hechos delictivos que se dan en esta ciudad. En esta situación uno puede observar cómo una persona era asaltada por un delincuente. Lo siguieron los vecinos, trataron de detenerlo en todo momento, cosa que no lo pudieron hacer. Según los vecinos, esta situación se da casi todos los días y reitero, vuelven a pedir mayor protección policial en la zona para evitar cualquier tragedia. Vamos a hablar ahora de un puente colapsado, sí, y de milagro el conductor de un camión, de un tractocamión que llevaba rollos en gran cantidad, no cayó al cauce hídrico ubicado justamente en la comisaría Cue, esto en el distrito de Carayao. 25 metros de largo tiene ese puente de madera que ustedes ven allí, ya con el paso de vehículos muy pesados como en este caso, y también ya el desgaste propio de la estructura se dio en parte, y reitero, un milagro hizo que este vehículo no cayera al agua. Ahora todos los pobladores piden un puente de hormigón que se pueda construir en este lugar para que la gente pueda circular con la garantía necesaria. Estos videos han llegado, reitero, señora, señor, al 0985 303000, el número que está habilitado para que ustedes se comuniquen con nosotros. De mi parte será hasta mañana. Buen descanso. Hay más informaciones. Bien, excelente. Marcelo, gracias. Buenas noches. Dos hombres viven en el vagón de un tren en la ciudad de Encarnación desde hace aproximadamente 2 semanas. Dicen ellos que sobreviven con lo justo y necesario, que solamente piden un trabajo y un sitio digno donde vivir. Este hombre vive hace más de 15 días en un vagón de tren en la zona costera de la ciudad. Su calidad de vida es tan precaria que solamente cuenta con un colchón, una vieja olla y unos pocos utensilios para poder cocinar. Sin embargo, en medio de tanta miseria nunca estuvo solo, sino acompañado por un hombre de avanzada edad quien está bajo su cuidado. Según ellos, recibieron la autorización de un funcionario de la EBI para permanecer en el sitio. Municipalidad era encargado de entonces autorizado con invierno para coticar ahí no y poner y ya más pues al fin de contrato con invierno vende momita vende pecho ahora yo llego a la cerveza del día 28 yo va poco y va pues para ir de trabajo pues entonces pues a hacer tench hace te dice a 4 pisos Javi añade la se columna se rodilla tôi nên nói quay xem bạn nhà bà apenas chơi ngó.
Estas personas viven del trabajo por día, motivo por el cual a veces tienen para comer y a veces no. Anteriormente subsistían mediante el trabajo en obra, aunque ahora ya no cuentan con un trabajo específico. Según los funcionarios municipales, ese vagón corresponde a la EBI y desconocen si los mismos tienen la autorización para utilizarlo. Está todavía en posesión de la EBI y como podrás saber, vendría a ser como un predio privado. La municipalidad no puede tomar ninguna intervención en ese local y, o sea, nosotros yo mal podría decirle si son gente que vinieron porque sí nomás a acomodarse o son cuidadores o cuál es la función de la gente que está ahí. Ahí existen comentarios aparentemente que hacen su necesidad en ese sector. ¿Ustedes perciben eso, no? La verdad que no le podría decir. Como le dije, mi responsabilidad es acá la réplica y sus alrededores, ¿verdad? Ellos se niegan a ir a un albergue debido a que sus trabajos temporales son inestables. Aseguran que prefieren seguir viviendo en un vagón hasta encontrar un trabajo con fija remuneración que les permita invertir y salir de la pobreza.